La policía alemana detuvo a la nonagenaria exsecretaria del campo de concentración nazi de Stutthof. La anciana debía comparecer hoy ante la justicia por cargos de complicidad en el asesinato de más de 11.000 personas. La acusada debía acudir al juzgado de la localidad de Itzehoe, en el norte de Alemania, pero no se presentó. Los fiscales alegan que la anciana de 96 años colaboró en el funcionamiento del campo de exterminio de Stutthof durante la Segunda Guerra Mundial. El juicio ha sido aplazado al 19 de octubre. Y para ampliar informaciones, conectamos a esta hora con nuestra redacción política, con Andrés Goldschmidt. Andrés, le dicen la abuela nazi, pero ¿quién es realmente la procesada y cuál es su papel en el exterminio de los judíos? Buenas noches, Silvia. Bueno, Irmgard F., así la conocen los medios, aunque se conoce el apellido. Efectivamente trabajó en este campo de concentración como secretario, un campo de concentración que quedaba cerca de la ciudad de Gdansk, en Polonia, y en el que se calcula que fueron exterminadas unas 65.000 personas. Al momento de los hechos, esta mujer tenía 18 años, por lo que era penalmente imputable, aunque no mayor de edad, por lo que curiosamente el proceso se va a llevar a cabo en un tribunal de menores. Ya había advertido ella que no iría al comienzo de las audiencias, el tribunal le advirtió de las consecuencias y cuando se supo entonces que hoy se había retirado del hogar en el que reside, aparentemente hacia Hamburgo, se ordenó su captura y ahora se evalúa si quedará efectivamente detenida. El inicio del proceso, como dijiste, se demora unos días. ¿Y por qué ha sido procesada tanto tiempo después? Bueno, hay que hacer muy brevemente un poquito de historia. El inicio de los procesos contra los crímenes de los nazis y de los alemanes fue el juicio de Nuremberg y los que le siguieron. A propósito, se cumplen 75 años de las sentencias del primer juicio de Nuremberg. Estos eran juicios llevados a cabo por tribunales militares y extranjeros. Y ahí fueron condenados algunos de los principales jerarcas del nacionalsocialismo. Más tarde, muy demorado en los 50 y sobre todo en la década del 60, hubo procesos marcados por los juicios a los crímenes cometidos en los campos de concentración. Esta vez sí por tribunales alemanes, estoy hablando de Alemania Occidental, por supuesto, y allí fueron condenados quienes habían tenido una participación directa, inmediata en el exterminio, es decir, los eslabones medios y superiores en la cadena de mandos. Y mucho más tarde, recién entrado nuestro siglo, con los procesos contra John Demjanjuk y Oskar Gröning, el conocido como el contador de Auschwitz, tuvo lugar una nueva jurisprudencia según la cual, a pesar de no haber participación directa e inmediata en los exterminios, sí alcanza contribuir al funcionamiento de esa maquinaria de crímenes o de matanzas para poder ser hallado culpable, poder ser hallado culpable de complicidad, que es el caso de esta mujer de la que estamos hablando ahora. Muy interesante. Muchísimas gracias, Andrés Goldschmidt. Bueno, tiene sentido procesar a presuntos cómplices del Holocausto más de 75 años después de los crímenes cometidos. No todos los sobrevivientes tienen la misma opinión al respecto. Si para algunos este tipo de procesos ya no tienen sentido, otros lo consideran fundamentales para que lo ocurrido no quede en el olvido. Yo quería vivir, no quería morir. Era más fácil morir que vivir. Tal vez fue eso lo que me ayudó a seguir, no lo sé. Al final tuve razón. Hoy tengo 11 bisnietos. El 11º está en camino. Soy un hombre rico. Para él, estar aquí sigue siendo un milagro. Abba Naor es uno de los últimos sobrevivientes de la Shoah. El hombre de 93 años viaja regularmente de Israel a Alemania para hablar acerca de su juventud en campos de concentración. Hoy visita un memorial de la Segunda Guerra Mundial en Múnich. Naor nació en una familia judía lituana en 1928 y tenía 13 años cuando la Wehrmacht llegó a su ciudad natal. Él y su familia fueron enviados al gueto judío. 3 años después fueron deportados al campo de concentración alemán de Stutthof, en la actual Polonia.
Nos llevaron a Stutthof. Ahí todavía éramos seres humanos medianamente normales. Vestíamos nuestra ropa. Hasta ese punto todavía vivíamos con la familia en el gueto, a pesar de estar encerrados. Y en Stutthof empezamos a sentir que ya no éramos familia. A mi padre lo enviaron fuera, no sé a dónde. ¿Lo volveré a ver? Ni idea. Luego vi a mi madre con mi hermano menor en la fila de mujeres y niños. En ese momento supe que no la volvería a ver. Lo tenía claro. Hannah, la madre de Naor, y su hermano pequeño Berale fueron deportados a Auschwitz y asesinados en julio de 1944. En ese tiempo, una mujer alemana llamada Irmgard F. también se encontraba en Stutthof. Tenía casi la misma edad que Naor y fungía como secretaria del comandante del campo de concentración. Hoy, la mujer de 96 años enfrenta cargos por ser cómplice de asesinato en más de 11.000 casos. Ella niega haber tenido conocimiento de lo que sucedía fuera de su oficina. Naor rechazó unirse al juicio como codemandante. No puedo entender por qué molestan a esa mujer mayor. No sé lo que hizo ni lo que no hizo. A los prisioneros no nos llevaban a las oficinas en Stutthof para ver cómo trabajaba. Si ella hizo algo malo o cometió algún crimen, ¿por qué se esperaron hasta hoy? A mí no me engañan. A los peces gordos los dejaron ir. Según el abogado Onuro Zata, este juicio envía una señal a muchos sobrevivientes y a sus descendientes. Llevar adelante estos procedimientos no es un acto de venganza. Para muchos sobrevivientes es importante dar testimonio, presentarse a juicio y contar su historia. No quieren que esto se olvide. Naor encontró su propia manera de superar aquello. Ha visitado cientos de escuelas para contar su historia a los alumnos. Para él es como una terapia. Es nuestro deber mantener despiertos a estos jóvenes, explicarles lo que puede suceder si no se tiene cuidado. Hoy Alemania es para Naor su segundo hogar. Él dice que estará atento al juicio, pero su energía la empleará en continuar con su testimonio.